Mi nombre es Andrea y esto es Tratando de Concebir. Cuando era pequeña, nunca soñé con ser mamá. Mientras mis primas jugaban con muñecas pretendiendo ser una, lo mío era jugar con Barbies a pretender ser grande. Tener un trabajo, una casa, amigas, quizás un novio. Muchas veces me pregunté si había algún problema conmigo, pero en el fondo tenía sentido. Mis primas venían de familias tradicionales, mamá y papá, donde todo tenía su lugar y su rol. Yo lo que veía a diario era a mi mamá intentando darlo todo y terminar exhausta. Pero, por alguna razón que no tiene lógica, cuando era una niña decía que yo me iba a casar y tener hijos a los 27. Mi vida no fue como esa predicción. La primera vez que me casé fue recién cumplidos los 24 años, en septiembre del 2009, con un hombre al que había conocido casi 3 meses antes. En ese momento, mi ex, spoiler alert, estaba haciendo el proceso de emigración para Canadá y yo estaba viviendo en España donde quería estudiar una maestría. En algún momento supongo que hablamos de mudarnos juntos a Canadá y la forma más fácil era que él me incluyera en su aplicación, como su esposa. Mi familia no estaba muy contenta con la boda y la mayoría de las personas a mi alrededor pensaban que estaba embarazada por la rapidez de la situación. Una de mis amigas me dijo que daba igual qué tanto tiempo tenía de novia antes de casarme, porque lo peor que podía pasar era que me divorciara. Al recordarlo me da risa porque es un buen epitafio. Mi ex y yo terminamos en pésimas condiciones con una historia que en este momento no importa ni revivirla ni contarla. Lo importante de ella es que, con él, aunque hablamos de cuántos hijos hipotéticos íbamos a tener y los nombres de ellos, nunca pensé en serio tener hijos. Mi ex y yo no teníamos nada en común. Mentira. Sí teníamos algo. Pretender. Pretender que éramos felices, pretender que queríamos lo mismo, pretender que nos caían bien los amigos del otro, pretender que disfrutábamos estar con la familia política y, al final de la relación, pretender que nos amábamos. Era como si estuviesen dos vidas paralelas. Mi vida real, la que odiaba, la que era parte de una relación que no complacía a nadie, la que vivía en pausa, y la vida hipotética, donde mi relación mejoraba e íbamos a traer al mundo hijos que iban a ver a sus padres ser felices. Después que la relación terminó, mi ex me dijo que si hubiésemos tenido hijos, seguiríamos juntos. ¿Cómo tienes hijos con alguien que no te ama?, le pregunté. No me respondió. Hasta el sol de hoy pienso que mi ex nunca hizo nada que tuviese sentido. Pero si pudiese volver atrás, cambiaría la pregunta a ¿cómo tienes hijos con alguien que ni te tolera? Con alguien que odia respirar el mismo aire que tú. Con el papá de mi hijo, me di cuenta de que una de las cosas que necesitaba para empezar a tratar de concebir era tener estabilidad en mi vida. Y con mi ex, nunca supe realmente dónde estaba parada. Hace unos meses, en una sesión con mi psicólogo, mientras hablaba de mis miedos en el proceso de tratar de concebir, él empezó a hablar de cosas en mi vida que no resultaron como esperaba. Y en eso nombró a mi ex. Inmediatamente volví a pisar tierra, a pesar de mis miedos. Porque a pesar de que esa relación no resultó como esperaba, a pesar de que nunca me imaginé estar en un proceso de divorcio cuando mis amigas apenas se comenzaban a casar, a pesar de todo lo que lloré y todo lo que recé para que él volviera, estoy agradecida de que esa relación terminó. Incluso en medio de los tratamientos de fertilidad, pensaba que era preferible que mi historia fuese no tener hijos, a haber tenido hijos con él. A veces las cosas por las que más rezamos para que se den son las que terminas agradeciendo porque no se dieron. Y esa noche, mientras intentaba quedarme dormida, me pregunté por qué pedí tanto por ese matrimonio. ¿Por qué luché tanto al punto de perderme?
¿Por qué no pude ver que lo que me mantenía a flote luchando era en verdad miedo? Entre mi divorcio y mis 35, estuve en relaciones que no me hicieron bien. En relaciones donde no sentí que encajaba, que tenía que hacerme menos o pretender ser algo que no soy. En relaciones donde, otra vez, doy gracias a Dios que no tengo nada ni nadie que me ate a esos hombres. Tener hijos con alguno de ellos nunca me pasó por la cabeza. Tampoco pensé en serio tener hijos yo sola, en ser madre soltera. Y así, cuando familiares con buenas intenciones me decían que tuviese hijos porque se me iba a ir el tren, lo primero que se me venía a la cabeza era ¿con quién? Mientras me invadía la tristeza. Me hubiese encantado haberme casado con alguien que sí fuese compatible conmigo, con alguien con quien tener un futuro. Me hubiese encantado que mi hijo tuviese la edad de sus primos y no más de 10 años de diferencia. Pero esa no fue mi vida. Se te va a ir el tren es una frase cruel, porque lo último que necesita una mujer soltera que desea la maternidad es un recordatorio, ya que es lo primero que te pasa por la mente cuando te despiertas y lo último que deseas antes de dormir. Quizás si viviese en Venezuela rodeada de mi familia y apoyo, y no en Canadá, el trauma de ver a mi mamá luchar por absolutamente todo se hubiese disipado. Pero acá en Calgary, al ver los precios de las guarderías y ganando un sueldo que apenas alcanzaba para mis gastos, lo último que pasaba por mi mente entre mis 27 años y mis 36 era salir embarazada. En algún momento pensé en congelar los óvulos, pero el costo del procedimiento y mi optimismo de que eventualmente iba a llegar el amor de mi vida hicieron que pasara el tiempo sin hacerlo. Bueno, el optimismo de que iba a llegar ese amor y las noticias de mujeres que salían embarazadas cada vez más tarde. Igual no sé si hubiese hecho alguna diferencia. Congelar tus óvulos tampoco te da garantía de nada. Aunque se congelen múltiples óvulos, no todos los óvulos sobrevivirán al proceso de descongelación. Y, aunque algunos óvulos se descongelen con éxito y se fecunden, no todos llegarán a convertirse en embriones viables. Para ponerlo en perspectiva, antes de los 35 años, 1 de cada 4 óvulos se convierte en un embrión genéticamente sano, por lo que almacenar entre 15 y 20 óvulos a esa edad ofrece una tasa de parto del 80.6%, mientras que entre los 38 y los 40 años, la tasa de conversión de óvulo a embrión sano disminuye significativamente, por lo que almacenar 20 óvulos o más se vuelve más importante. Pero bueno, la idea de tener hijos me la planteé seriamente a los 36 años. En ese momento estaba en una relación con alguien con quien pensaba iba a tener un futuro. Pero cuando cumplimos un año de novios, me di cuenta de que la relación no iba a ningún lado. La Andrea de un par de años atrás se hubiese quedado a esperar si había un cambio y de repente nos volvíamos compatibles. Y por eso me sorprendí cuando terminé la relación. Esa fue una de las pocas veces en mi vida donde elegí sin escuchar el miedo, donde callé las voces que trataban de espantarme con que nadie más me iba a querer y que era mejor estar mal acompañada que sola. Estaba cansada de perder el tiempo y tenía claro que buscar pareja a los 36 es más fácil que a los 37. Era tiempo de enseriarme y buscar a alguien, no por miedo a la soledad, sino por la esperanza de planificar un futuro juntos. Era tiempo de encontrar a alguien con quien formar una familia y 4 meses después de decir, universo, ayúdame, que yo también me estoy ayudando, y 2 meses antes de cumplir 37, conocí a Mitch, mi esposo. Mitch, y esto va a sonar muy cursi, es el amor de mi vida. Un par de meses antes de conocerlo, en una noche de luna nueva, hice una lista de todas las cosas que quería en una pareja. Él tiene todas esas cualidades. Tanto así
que una de las cosas que escribí fue que quería estar con alguien que, si no supiese español, estuviese dispuesto a aprenderlo. Mitch se descargó Duolingo a los meses de conocernos y mientras escribo esto está en una clase de español porque se dio cuenta que aprender un idioma solo con una aplicación tenía muchas limitaciones. No estoy segura si lo manifesté o si fue simplemente que la lista me ayudó a filtrar a los hombres que no tenían lo que yo deseaba. De lo que estoy segura es que lo único que puedo decirle a esa niña que decía que se iba a casar y tener hijos a los 27 es que, aunque me equivoqué muchas veces, nunca dejé de creer que todo iba a estar bien. Y eso, quizás, es lo que más me define y lo que más define esta historia. Que incluso cuando el reloj biológico me gritó al oído, seguí creyendo en que todo iba a estar bien. En que, aun cuando mi mundo parecía acabarse, tuve fe de que en verdad no iba a serlo. Al año y un mes de habernos conocido, Mitch y yo nos casamos. Hace unos días fue nuestro tercer aniversario y, por primera vez, la planificación incluyó la frase ¿y quién va a cuidar a Owen? Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.